Bienvenidos, mis compañeros, a nuestro espacio de conversación científica. Hoy vamos a hablar de un tema central de la química, que es el equilibrio químico y cómo se manifiesta en el laboratorio. Pero antes de continuar, me presento. Mi nombre es Kevin Andrés y mi compañero, Anderson Vázquez. listo, este compañero. Bueno, como dijo mi compañero, vamos a hablar sobre equilibrio químico. Eh, Eso es un tema que muchas veces no lo comprendemos y en clases, pero a veces toca llevarlo como a una realidad, toca llevarlo como a la experimentación. Para ello, vamos a hablar sobre tres experimentaciones que se realizaron en el laboratorio en el cual vamos a comprender más lo que es el equilibrio químico. Pero aquí tenemos que tener algo en cuenta, que el equilibrio químico no solamente viene relacionado eh, a las reacciones que se presentan, sino que hay un principio fundamental que es el principio de Chatelier. Listo, pero ustedes se preguntarán, ¿qué es equilibrio? ¿Qué es eso? ¿Qué es el chatepelier? Listo, voy a explicar pues, detalladamente, simplemente qué es, antes de entrar en sustancia. ¿Qué es un equilibrio químico, no? Un equilibrio químico se refiere cuando una reacción es reversible, pero ¿cómo es esto? Eso quiere decir que cuando la reacción, que es un reactivo, pasa por otro, y por otro pasa a reactivo, entonces están en constante cambio, pasa aquí, pasa allá, entonces a eso lo conoce como equilibrio. Y eso es algo importante porque eso nos habla del principio de Chateaubriand, que es un sistema que está en equilibrio, pero ese va mucho más allá, porque ese nos habla de que si usted llega y aumenta la temperatura o aumenta la presión o aumenta la concentración, usted diga, no, pues yo creo que si aumento esto, ya el equilibrio no existe, pero no es así. Si usted aumenta una de esas, el principio dice que la reacción va a buscar la manera de volver a estar en equilibrio. Siempre va a estar en equilibrio, siempre va a buscar esa manera de que ya vuelva a estar en equilibrio. Entonces, vamos a hablar de algunos experimentos donde se pone a prueba esos principios de equilibrio. Bueno, como dijo mi compañero, estos experimentos se tratan, uno, es sobre el efecto del cambio de la temperatura. El otro es sobre el cambio de las concentraciones hacia los productos o hacia los reactivos. En pocas palabras, es un equilibrio donde se va a formar un complejo y el otro va a ver el equilibrio de la solubilidad. Bueno, ahora vamos a hablar del primer experimento. El primer experimento se va a explicar de la forma de cómo el efecto de la temperatura afecta el equilibrio de la dimerización, ¿cierto? Sí, pero mi pregunta aquí es ¿qué es la dimerización? Muy buena pregunta, compañero. Lo voy a Porque explicar de la muchos de forma nosotros no más simple. porque muchos de nosotros no sabemos qué es la dimerización o es primera vez que la escuchamos. Algunos sí la sabemos, pero otros no. Sí, porque a veces se usan palabras técnicas para referirse a algo que uno dice, wow, no sabía que eso era, se llamaba de esa manera. Pero voy a explicar qué es, ¿no? La dimerización es una reacción química entre dos moléculas, ¿cierto? Dos moléculas idénticas Sí, que se unen para formar una molécula mucho más grande. A eso se le conoce como dimerización. Entonces, sí, durante el compañero. experimento, vamos a explicar, va a haber una molécula que se le denomina dimerización. Entonces, hasta la muestro, miro cómo es su estructura para que sepan qué es esa, cuál es esa molécula, ¿no? Entonces, bueno, en el laboratorio nosotros sintetizamos ácido nítrico concentrado en estado líquido con cobre, que es en estado sólido. Nosotros hicimos reaccionar hacia esos dos reactivos. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues bueno, cuando reaccionó el cobre con el ácido nítrico, este generó un burbujeo, formó un burbujeo, porque eso es una reacción exotérmica que está liberando calor. Esa reacción, ese gas que está formando formó dióxido de nitrógeno, que es un gas color rojizo, característico del dióxido de nitrógeno, un gas marrón rojizo. ¿Y qué es lo que formó abajo? Porque obviamente también tiene que haberse formado con el cobre, ¿no? El cobre reaccionó con el ácido nítrico formando nitrato de cobre, qué pena, nitrato de cobre.
y esto dio una coloración azul. Ustedes preguntarán, ¿por qué esa coloración? ¿Por qué esos colores? ¿Por qué si el cobre no es color azul, igual que el nitrato de, no es, ¿dónde sale ese azul? Pues bueno, muy sencillo. Eso pasa que cuando el cobre relaciona con nitrato de plata, eso forma iones de cobre, ion cobre 2 o también conocido como ion cúprico. Este ion cúprico se hidrata con el agua, porque eso también forma agua. Entonces, de forma sencilla, aquí podemos ver nuestra reacción, cobre con nitrato, con ácido nítrico, qué pena. Podemos ver que forma nitrato de cobre, nuestro dióxido de nitrógeno y agua. Y agua. Esa es nuestra reacción, nuestro producto de los reactivos. Entonces, bueno, como sabemos, el nitrato de cobre es una sal y este va a reaccionar con el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que el cobre se hidrata. Entonces, al hidratarse, se absorbe la luz de los alrededores, la luz visible. Y esa luz visible en el espectro infrarrojo hace que nosotros la apreciamos como color azul. Entonces, otros seres la van a percibir de otro color. Entonces, por eso es que da esa tonalidad, porque así es como nosotros la percibimos. Eso es como de acuerdo al espectro visible y que uno alcanza a ver y pues además creo, si no me equivoco, eh, creo que ese espectro que da como de color azul es porque es que hay como una interacción, digámoslo así, eh, como que en el campo digámoslo así, como en el campo del cobre y el agua, hacen que reflejen ese color y que nosotros lo podamos observar. Exacto, así es lo que sucede. Entonces, bueno, como nosotros ya hicimos relacionar nuestro experimento, usted puede apreciar que se formó un gas rojizo, marrón, y abajo se formó un color azul por el cobre. Entonces, esos dos experimentos se hicieron relacionar con temperatura alta y a frío. Entonces usted va a decir, wow, pues no creo que haya algún cambio, porque pues, nosotros escuchamos sobre el principio, ¿no? Pero bueno, aquí sí hay cambios notorios, pero usted a ver esos cambios notorios, usted va a decir, no, aquí ya la reacción no es reversible. Entonces, voy a explicar uno de esos cambios. Listo, bueno, ahora vamos a hablar de cómo el experimento es afectado en diferentes temperaturas. Primero, cuando sometemos el experimento a frío, el equilibrio se desplaza hacia el lado donde produce calor. ¿Por qué? Recordemos, la reacción es exotérmica, genera calor. Entonces, al bajar la temperatura, el experimento se va a ir donde genera calor. ¿Y para dónde está la dirección? Hacia la derecha, donde están los productos. ¿Qué quiere decir esto? Que este equilibrio, como está hacia la derecha, favorece la dimerización, la formación de tetróxido de dinitrógeno. Entonces, este sería la dimerización, la molécula, como podemos ver. Recordemos, vea, aquí podemos ver dióxido de nitrógeno y otra molécula igual. Entonces, eso es un dímero. Dos moléculas iguales para formar una más grande. Entonces, con esto entendido, pues vemos que en la reacción, cuando se formó el gas, va a haber una mermación del color. Ya no va a ver tan intenso. El color va a agradar. ¿Por qué? Porque ese tetróxido de dinitrógeno es incoloro. Entonces, ya no va a haber ese amargo intenso que es el dióxido de nitrógeno. Pero bueno, ¿y ahora qué pasamos si aumentamos la temperatura? Cuando aumentamos la temperatura, el equilibrio se desplaza, tiene que desplazarse hacia el otro lado, ¿no? A la inversa. Si en el frío se va hacia la derecha, entonces cuando hace calor, pues va hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque como la reacción es exotérmica, esto tiene que contrarrestar este cambio, la reacción tiene que contrarrestarlo, ¿no? Porque ya pues demasiado calor exagerado.
Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la dimerización se invierte. Entonces, si será lo opuesto. Si en el frío se forma el dímero, eso será la inversión. O sea que ya no se forma el dímero, sino se forma dióxido de nitrógeno. Entonces, por eso es que vemos un aumento de ese gas. Entonces, por eso es que nuestro experimento se ve más intenso. Su coloración aumenta demasiado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la dimerización del dióxido de nitrógeno es la reacción reversible. Y otra cosa muy importante, compañeros, no se olvida, que no toda la reacción es reversible. Recordemos que cuando una reacción reversible es cuando está de reactivos a productos y de productos a reactivos. O sea que lo único reversible es nuestro gas, que es el dióxido de nitrógeno y tetróxido de dinitrógeno. Lo otro que se formó abajo, que fue agua y nitrato de cobre, no es una reacción reversible. Bueno, en pocas palabras, estás diciendo que el equilibrio químico se cumple en esta experimentación y además el principio de Chatelier, donde vemos que en un primer paso donde la temperatura a bajas temperaturas se va a ver la formación del dímero, que es color incoloro, y con el aumento de la temperatura se ve la formación Dióxido de del nitrógeno. dióxido de nitrógeno, que es color rojizo. Entonces, decir que el dímero va a absorber calor y a la vez liberaje calor para formar eh, el dióxido de nitrógeno y a la vez para volver a hacer N2O4, que es, Sí, que es de el dióxido de nitrógeno. tetróxido de Dinitrógeno. nitrógeno. Dinitrógeno. No se olvide, Entonces, compañero. esa Exacto, sería la esa sería la reacción. conclusión de este primer experimento. Ahora vamos a pasar al segundo experimento. ¿Qué es lo que vamos a ver, compañero Anderson? Bueno, en el segundo experimento tenemos el cambio de las concentraciones hacia los reactivos o hacia los productos. En este caso tenemos lo que es el equilibrio de la formación del ion complejo. El ion Pero, complejo, compañero, es un complejo. Quería saber esa bueno, pregunta. un ion complejo es una especie que está formada por un ion metálico, especialmente los iones de transición. En este caso, vamos a abordar lo que es el hierro 3. El Mm, hierro 3 viene de un reactivo que se utilizó, que es el cloruro férrico. vea pues. Además, tenemos la presencia de un ligando viene a formar lo que es el complejo. Ese ligando viene a través del tiocianato de amonio. Al tiocianato de amonio estar, digamos, disocia con el agua, forma el ion tiocianato, y queda el amonio como ion libre. Entonces, al tener esto, forma lo que es el complejo y básicamente un complejo, como te dije anteriormente, es la formación de una especie entre un ion metálico y un ligando. eh, este ligando puede tener muchos electrones y sí, puede tener muchísimos electrones y el ion metálico, al no tener esos iones que lo favorecen, entonces se va a ver rodeado de este ligando, que en este caso el tiocianato. Cuando se hace esta reacción, el ion complejo de tiocianato férrico básicamente es un color rojo, como es parecido como el color de la sangre, pero no es como color sangre, sino con un color más intenso al hacer esta reacción. Mm, Como puedes ver aquí, no sé si alcanzas a ver, ese es el cloruro férrico, ese es el tiocianato de amonio, y acá abajo tenemos lo que es el ion complejo más el ion amonio. Esa es una reacción mm, reversible, en lo cual los productos
va a formar los reactivos y los reactivos va a formar los productos nuevamente. Pero en especialmente este ion complejo, eh, este ion complejo va, digamos, a volver a formar como digamos el producto que se puede ver aquí, digamos, eso es un ejemplo de donde, digámoslo, donde las concentraciones de estos reactivos, digamos que si se aumenta la concentración de alguno de los reactivos, digamos, si se aumenta la concentración del hierro, o sea, si se aumenta la concentración del tiocianato y un tiocianato, es decir, que se va a ver favorecido el equilibrio hacia los productos, es decir, que ese color rojizo intenso que teníamos va a ser más intenso, es decir, que estamos viendo el principio de Chatelier que dice que al aumentar las concentraciones, el equilibrio se va a desplazar hacia dónde, hacia los productos. Pero ese color rojizo que uno, digamos, percibe, no, no se alcanza como a percibir tanto, porque al aumentar, digamos, las concentraciones, va a seguir intensificando más su color, más, llega un punto dado y dice, no, eso es un color rojo, pero no, es un color rojo muy Pues, a muy simple vista. intenso, ¿no? A simple vista, sí. Pero tenía entendido que si en ese tipo de relaciones metemos otro relativo que haga que el hierro sea eliminado, es posible de que la relación sin el hierro se estabilice por sí sola, busque la manera. No, digamos, un ejemplo aquí tenemos otro de que digamos que si se elimina El hierro, digamos que el inicia. hierro y se va con, digamos, introducimos otro reactivo, digamos que sea el hidróxido de sodio. En este caso, el ion hidróxido se va a ir con el hierro, formando hidróxido férrico. Y al formar ese óxido férrico, ¿qué va a hacer? La reacción va a tratar de equilibrarse hacia los reactivos, porque ya va a tratar de compensar Esa ese pérdida, hierro que se fue del ion complejo tiocianato férrico, va a tratar de compensar digamos, esa esa pérdida pérdida, que tuvo ahí, lo va a tratar de compensar hacia los reactivos, porque esa opción de los reactivos que está, digamos, de donde proviene el el hierro producto. 3, Entonces ahí ¿ya? sí se sigue con ese principio, aunque se elimine, pues la relación siempre va a tender a que regrese al Ajá. equilibrio, porque ya no puede quedarse sin equilibrio, ya siempre va a buscar esa manera. Entonces ahí sí Ella, seguimos viendo ese principio, de que siempre va ella a buscar siempre esa manera, va a buscar la manera de estar en equilibrio. estar en Es equilibrio. decir, que si digamos, yo le aumento La las concentración, concentraciones, ella va a aumentar sus productos. Pero si yo, digamos, le elimino o le disminuyo las concentraciones de los productos, ella va a tratar la manera de volver hacia los reactivos. En este caso, cuando el ion hidróxido se va con el hierro 3, lo que es lo que hace, el tiocianato busca volver otra vez hacia los reactivos para equilibrar esas cargas y estar estable la reacción. muy interesante, compañero. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos otro caso casi similar a este equilibrio de formación de ion complejo. Entonces, a continuación vamos a ver lo que es este siguiente caso y el último experimento que se realizó para visualizar lo que es el equilibrio químico y el principio de Chatelier.
Y cuénteme, compañero, usted me habló de un tercer y último experimento. ¿De qué trata? Bueno, este último experimento se trata de la solubilidad del eh, oxalato de calcio. Para formar este oxalato de calcio, primero que todo tenemos que hacer reaccionar dos reactivos, lo que es cloruro de calcio y oxalato de sodio. Al reaccionar el cloruro de calcio y oxalato de sodio, como producto nos va a dar el oxalato de calcio, pero este oxalato de calcio es de color blanco y es sólido. Pero en esa experimentación el oxalato de calcio se encuentra en un medio acuoso, es decir, que no va a poder disolverse totalmente. Como dije, Pero, es un precipitado y al ser precipitado es sólido. pero compañero, al ser un sólido, digamos, ahí se puede apreciar el equilibrio o no se puede apreciar. ¿En qué momento lo Bueno, podemos ver? en este caso, cuando son sólidos y líquidos puros, eh, el equilibrio va a estar, va a estar constante, va a ser el mismo. No hay cambio de equilibrio. Pero aquí, digámoslo, como que hay una excepción como que a la regla, es decir, como el oxalato se encuentra en un medio acuoso, es decir, que va a haber presencia de iones de calcio y iones de oxalato. Es decir, que al estar en medio acuoso, mm, se va a volver a formar eh, el oxalato de calcio y se pueden formar los iones calcio y los iones oxalato. Pero aquí totalmente no está, digámoslo así, disuelto el oxalato en este medio acuoso. Por eso es que se ve como un precipitado de color blanco. Al tener ese color blanco, sabemos que no va a desaparecer, digámoslo, totalmente de este medio. ¿Ya? Para ver esa solubilidad que realmente nos interesa, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Le vamos a agregar lo que es ácido clorhídrico. Entonces, como el ion oxalato es una base débil y al tener un hidrógeno en el ácido clorhídrico, que básicamente, ¿qué va a pasar? Eh, se va a llevar el, el hidrógeno se va a llevar a ese ion oxalato que es tan débil y nos va a formar un ácido oxálico. Es decir, que la reacción de el ácido clorhídrico con el oxalato de calcio está, está favoreciendo su solubilidad. Es decir, nos encontrábamos en una solubilidad saturada que no se podía disolver completamente a una solubilidad que sí. Es decir, que prácticamente esa solubilidad, el iono oxalato, eh, ya no está presente, es decir, que no se va a ese color blanco, sino que ahora está de color transparente. Además, aquí tenemos algo muy interesante que al momento de que se forma digamos, el oxalato de calcio, hay algo que es sí, que no conocemos y me imagino que usted tampoco lo conocerá, algo que se llama la constante del producto de solubilidad o el producto de solubilidad. Es decir, que se forma en este medio acuoso que dije anteriormente, los iones de calcio y los iones de oxalato para volver a formar el oxalato de calcio. Y a eso se le conoce como constante de producto de solubilidad, que vuelve, hace y forma los reactivos, forman el producto y el producto forma los reactivos. Y eso es todo, compañero, en esta última experimentación que básicamente volvemos a lo que es el equilibrio químico y el principio de Chatelier, viendo lo que en todas las experimentaciones se está cumpliendo y en este último especialmente es como digámoslo algo
casi no se pueden entender, pero uno trata de hacerle una explicación a esta última experimentación, eh, ya que encontramos que el ácido clorhídrico nos ayuda a la solubilidad total del oxalato de calcio. Bueno, compañeros, ya como estamos acabando, quiero dar unas cuantas conclusiones que sean de provecho, ¿no? Esos tres experimentos nos dejaron ver en directo los equilibrios químicos que responden siempre a los cambios que aplicamos, ¿no? Ya sea presión, temperatura, concentración. El sistema gaseoso es el factor decisivo, fue la temperatura. Usted sabe que en el factor gaseoso, al aumentar al normal, la temperatura, el equilibrio fue afectado, ¿cierto? Podemos ver en el primer experimento. En el complejo de hierro y tiosinato, la concentración y la eliminación del laboratorio fueron determinantes. Como podemos ver que el complejo nos dio la explicación de que al eliminar un compuesto, Producto un producto, o la un- reacción siempre va a tirar a volverse a estar en equilibrio. Bueno, como podemos ver, todos los experimentos aquí discutidos y dándole explicación, se puede ver que se cumple el equilibrio químico y además se puede notar que esos son reversibles, eh, que quiere decir que va de los reactivos a los productos y los productos a los reactivos. Y también el principio de Chatelier que se le dio unas perturbaciones a cada uno de los eh, experimentaciones aquí nombradas. Listo, compañero. Entonces, con eso concluimos pues, nuestro episodio del equilibrio químico y el principio de Chatelier. Gracias a ustedes. Mi nombre es Kevin. Y gracias a todos, mi nombre es Anderson y esperamos que esta explicación de equilibrio químico y el principio de Chatelier sea eh, De su agrado. sea Hasta la próxima. de su agrado Y y no lo se puedan olviden, entender. ¿no? No se olviden. Hasta la próxima. Hasta la próxima.